del sonido. Son 30.000 millones de pesetas las que han sido defraudadas a Hacienda. Es el importe del último fraude del IVA y sumados a otros anteriores la cifra supera los 100.000 millones de pesetas. Unas 50 empresas aparecen implicadas directamente y otras 600 indirectamente. La investigación fiscal y policial está en marcha. El fraude fiscal descubierto estos días afecta a la declaración del IVA, un impuesto que grava en un 6, un 12 o un 35% las compras que realiza una empresa. También repercute en el impuesto de sociedades, que destina a las arcas del Estado un 35% de los beneficios brutos de cualquier actividad empresarial. Finalmente, las operaciones fraudulentas investigadas se refieren al impuesto de transmisiones que paga quien vende un terreno o un inmueble. La policía sospecha que existen cientos de empresarios que intentan evadir sus obligaciones con el fisco mediante una estrategia de gastos inexistentes y facturas falsas que les proporcionan otras empresas a cambio de dinero. Las actividades de estas empresas presuntamente implicadas son muy sofisticadas en apariencia. Sin embargo, el mecanismo es muy sencillo. Supongamos una empresa que actúa legalmente y que factura 112 millones de pesetas, IVA incluido. Sus gastos ascienden a 50 millones de pesetas. Esta empresa debe pagar a Hacienda 23.500.000 pesetas en concepto de IVA e impuesto de sociedades. Pero si esta empresa quisiera defraudar a Hacienda, se pondría en contacto con una sociedad dedicada a venta de facturas falsas que le hincharían los gastos y, por tanto, el dinero que le correspondería pagar a Hacienda sería bastante menos. Así, la misma empresa, que ha facturado 112 millones de pesetas, si infla sus gastos en 30 millones, comete un fraude por valor de 14.100.000 pesetas que se ahorra de pagar a Hacienda y que le genera un dinero negro, pues las facturas falsas testifican unos gastos superiores a los reales. El que quiere una factura falsa para disminuir sus beneficios y pagar menos IVA, encarga a alguien que le suministre esa factura falsa. En primera instancia, paga el importe de esa factura. Supongamos que es una factura de 100 millones a un IVA del 12%, pagaría 112 millones de pesetas por esa factura. Pero, lógicamente, como es una factura falsa, solo está dispuesto a pagar realmente la comisión del fabricante de esa factura. Y, por tanto, el resto del dinero, de esos 116 menos la comisión, tiene que volver a la empresa que encargó la factura. Y, naturalmente, vuelve en forma de dinero negro. La operación policial que se realiza estos días por toda España se inició hace varias semanas cuando uno de los implicados denunció la red de falsificación de facturas y de intermediación fraudulenta en la compraventa de terrenos e inmuebles. El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional solicitó información a Hacienda sobre 52 empresas inicialmente denunciadas. Los servicios informáticos del Ministerio detectaron que 41 de las 52 sociedades estaban localizadas en Madrid y figuraban como autoras de ventas y servicios a otras 601 empresas repartidas por toda España. Entre estas últimas se encontrarían como clientes de las investigadas Alcatel, Ferrovial y la constructora Ginés Navarro. De las 41 empresas emisoras de facturas falsas, el Ministerio estableció que 31 de ellas no hacían declaraciones de IVA, aunque habían girado facturas por un valor superior a los 9.000 millones de pesetas. Las restantes empresas sí realizaban liquidaciones trimestrales del IVA, aunque por cantidades muy pequeñas, a pesar de haber facturado más de 20.000 millones de pesetas. Según las denuncias, las empresas que falsificaban las facturas cobraban un 6% de comisión.
estamos estimando que en estos momentos el fraude en lo que respecta al valor de las facturas falsas en la Comunidad Autónoma de Madrid, añadidos a estos 30.000 millones a que acabo de hacer referencia anteriormente, habríamos de sumar unos 11.000 millones más, lo cual nos daría una cifra de unos 41.000 millones, y que en el resto de España el total de facturas falsas que en estos momentos, bien sea de actuaciones previas o de actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, podemos deducir que el volumen se acercaría a unos 64.000 millones de pesetas, con lo cual el volumen total en estos momentos detectado de facturas falsas es del orden de unos 105.000 millones de pesetas. Aunque el hermetismo sobre el caso es total, y tanto el juez Moreiras como los abogados y la policía se han negado a hablar con los medios de comunicación, se ha podido saber que entre los detenidos se encuentran los hermanos Serrano, Carlos de Juan Villa y José Antonio Cardós, socios y propietarios, siempre, según las investigaciones, de numerosas empresas inexistentes, a las que inscribían con un código de identificación fiscal y un domicilio fiscal. Informe Semanal visitó alguna de estas empresas. Para hablar del tema este que ha salido a la luz ahora del fraude del IVA. No tenemos nada que decir, ¿No tenéis nada que decir? No queremos decir nada, Carlos de Juan Villa y José Antonio Cardós figuran como propietarios de varias sociedades mediante las cuales, presuntamente, compraban inmuebles y terrenos a bajo precio a propietarios que así eludían plusvalías e impuestos y revendían enseguida, siempre con la firma del mismo notario, a precios de mercado. Uno de sus clientes fue la Organización Nacional de Ciegos, que esta semana presentó la documentación ante el juzgado relativa a esta operación de forma voluntaria. Estos detenidos realizaron otra operación desde su empresa Consorcio Eléctrico Madrileño, ubicada en Málaga. Esta vez, su cliente fue Equidesa, empresa filial de Renfe. Equidesa adquirió en 1990 unos terrenos en San Sebastián de los Reyes, de los que era arrendatario el Consorcio Eléctrico Madrileño. Por la expropiación, Renfe pagó 400 millones de pesetas a esta sociedad y los revendió por un valor muy superior. Cuando se realizó esta operación, era presidente de Renfe Julián García Valverde, hoy ministro de Sanidad, quien ha sido denunciado por Izquierda Unida y acusado de cometer irregularidades en la operación. El ministro de Sanidad ha manifestado que su actuación al frente de Renfe siempre fue correcta y ha solicitado comparecer en el Congreso la próxima semana para explicar la operación de Equidesa. He dicho que esto es sacar las cosas de quicio, que esto no es nada más que una operación en la que se trataba de tener una financiación adicional, y se trata de tener una financiación adicional como en tantos otros proyectos, como el pasillo verde ferroviario en Madrid, como otros proyectos en Barcelona, en otras ciudades, en las que las distintas instituciones se ponen de acuerdo para financiar una infraestructura ferroviaria que de otra forma sería imposible. Lo que haya ocurrido en las empresas que hayan vendido los terrenos, ese es un problema distinto, que si ha sido constitutivo de delito alguna de las actuaciones que hayan cometido, pues será lógicamente perseguible, pero que hay que tajantemente separarlo de la otra operación y por supuesto también separarla de el llamado fraude del IVA, aunque existan personas comunes. Aunque el juez de instrucción ha declarado secreto el sumario y la policía mantiene un mutismo total, se sabe que los propietarios de la empresa que vendió terrenos a Renfe y extendió facturas falsas por miles de millones, tiene su centro de operaciones en Málaga y son titulares de más de 40 sociedades. Para instrumentarlo hay que disponer de una serie de sociedades fantasmas, a veces residentes en España, a veces incluso residentes en otros países, que son esas sociedades instrumentales en las cuales se sitúa ese beneficio y que son, como he dicho antes, normalmente empresas fallidas a la hora de la verdad porque no tienen ningún patrimonio que se le pueda ejecutar. La sociedad se constituye con un determinado capital social y para ejercer una determinada actividad. En el momento de su constitución no se puede hacer una presunción de para qué se va a utilizar esa sociedad, si para una actividad real o para una actividad ficticia.
Realmente lo que hay es que investigar cuál es la realidad de esa operatoria y ponerla de manifiesto, pero nunca se puede hacer a priori, solamente se puede hacer a posteriori. Al parecer, y según palabras del ministro Solchaga, en España no se defrauda más, sino que este delito se persigue mejor. Pero el trabajo de Hacienda es a veces muy arduo, pues hay actividades empresariales cuya declaración de gastos y ventas son muy difíciles de vigilar. Aunque el control del fisco es cada día más rígido, hay que confiar muchas veces en la honestidad de los que pagan impuestos. Estos son los aparatos que ofrecen la mejor calidad de imagen. Se lo resumimos. Handycam TR de Sony. Concentración de poder. La dimisión del coordinador general de Izquierda Unida ha abierto una seria crisis política en el seno de esta coalición. Julio Anguita nos va a explicar esta noche las claves de una controversia que tiene como telón de fondo el debate sobre la necesidad o no de la disolución del Partido Comunista de España y la transformación de Izquierda Unida en un partido político. Este es el sentido de la dimisión. No asumir como cabeza visible de Izquierda Unida una situación que yo no puedo compartir. Y como no la comparto, y al ser coordinador general uno tiene que defender lo que se ha aprobado, porque para eso tiene el sillón, en la pugna entre la conciencia y la situación, a mí, hasta hoy, siempre me ha podido la conciencia. Julio Anguita venía aireando últimamente, con certero símil pedagógico, su identificación personal con el junco, caña flexible que nunca desplaza la raíz. Julio Anguita, el pasado miércoles, presidía un órgano ejecutivo que derrotaba sus propuestas. Julio Anguita, ese día, posiblemente dijo no para preservar sus raíces. Ninguna de las fuerzas representadas en Izquierda Unida había cuestionado el liderazgo de Julio Anguita, pero el debate sobre el modelo político y organizativo de la formación, abierto hace un año y agudizado con el golpe de la URSS, hace ahora saltar la crisis. El contencioso enfrenta a los que, como Anguita, defienden la pervivencia de Izquierda Unida como movimiento político y social, y en la otra orilla se sitúan los partidarios de transformar IU en un partido clásico que absorbería a los actuales socios como corrientes de opinión. Los independientes situados en la dirección de la coalición juegan un papel muy activo en esta controversia. Julio Anguita cuestiona, sin embargo, su representatividad. Bueno, yo creo que ese es un gran debate. Es un gran debate, es decir, si Izquierda Unida se mantiene, como hasta ahora, como una coalición, o si se da un paso más adelante, Izquierda Unida se transforma en un partido político, que es la forma jurídica que la Constitución española permite. Entonces a mí me parece que ese es un debate pues muy apasionante, muy interesante para el conjunto de la izquierda y para la democracia española también, ¿no? Y para incluso en la perspectiva de Europa. En Izquierda Unida hay dos categorías de independientes. Los que están organizados en una pequeña organización que han hecho y los que están sin organizar, que cada uno va por libre. Pues bien, el 98% de los independientes que están en Izquierda Unida van por libre. Solamente un 2% están organizados. Con lo cual, cuando hablamos de independientes hay que saber a qué nos referimos. ¿A esta pequeña plataforma del 2% o al 98% restantes? Julio Anguita, el pasado miércoles, somete a votación de la presidencia de Izquierda Unida la convocatoria del Consejo, máximo órgano entre congresos, que debería pronunciarse sobre la disciplina de la Federación Valenciana, que había decidido mutar su organización en partido político. La propuesta de Anguita es derrotada por 16 votos, avalada por 13,
y registra 2 abstenciones. Anguita presenta la dimisión. Nos preocupa porque ha producido efectos negativos, sin duda alguna. Hay que respetar una decisión personal de dimitir, pero políticamente tenemos que valorar los efectos que produce. Y también nos preocupa que pueda ser utilizada instrumentalmente. Que el debate político que hay en Izquierda Unida, y que es un debate basado en la confianza y en la discusión de ideas, se convierta en una discusión plebiscitaria. Yo lo que creo que he sido muy consecuente, y que lo que pasa es que yo quería recobrar mi libertad también, ¿no? Estamos en un momento de debate teórico, y cuando uno ejerce un papel de dirección tiene que moderar, tiene que asumir muchas cosas, diríamos, para que me entiendan mucha gente, sobre todo en mi tierra, ¿no? Templar gaitas. Ahora ya no tengo que templar gaitas, yo voy a tocar mi gaita para que me escuchen los demás. Contra Anguita habían votado los representantes del PASOK, algunos independientes, pero también algunos correligionarios del Partido Comunista de España, entre ellos los que fueron hombres de su órbita, Francisco Palero y Juan Berga. Algunas voces han interpretado que estos, únicos representantes de la minoría en el Comité Central del PC, habían trasladado a Izquierda Unida su tesis a favor de la disolución del Partido Comunista. ¿Qué obsesión con que desaparezca el PC? ¿Qué ha sido el partido que más ha aportado a Izquierda Unida? No solamente más militantes, más infraestructuras, más dedicación, sino más elaboraciones teóricas, más elaboraciones programáticas. ¿Qué hemos hecho en contra de Izquierda Unida? No, el problema es el que le dije antes. Se quiere hacer un nuevo partido político, a mi juicio, que no tendrá de nuevo, repito, nada más que es el último que se inscribe en el registro. Las teorías favorables a la disolución del Partido Comunista de España no podrán fructificar en el próximo Congreso del partido, convocado para finales de diciembre. Las estimaciones previas apuntan que un 85% de la militancia defiende la continuidad de las siglas del PCE y el mantenimiento del actual statu quo del partido. Tenemos muy cerca de España un ejemplo, se llama Italia. Un gran partido, democrático más que ninguno en Italia, con una trayectoria cultural e intelectual como la copa de un pino, creyó un día que por cambiar las siglas podía subir electoralmente e hizo una operación de cosmética. Pues bien, todas las elecciones celebradas desde entonces para acá, ese partido ha ido perdiendo elección tras elección. Yo aprendo de lo que ocurre fuera de mi país y he aprendido que las lecciones de cambiarse de pintura no van a ningún sitio. Las tesis de Anguita son las de la mayoría, y el próximo Congreso del Partido Comunista le revalidará con seguridad como secretario general del partido, cargo al que accedió hace 3 años. Un Anguita fortalecido, aclamado y bañado en multitud podría reconquistar posiciones con facilidad en los foros organizativos de Izquierda Unida, que se convocarán para comienzos del próximo año. Julio Anguita es mi candidato para la próxima tercera Asamblea de Izquierda Unida y estoy convencido que es el candidato de la inmensa mayoría de organizaciones y de afiliados, afiliadas a Izquierda Unida. Yo creo que se repetirá. A mí no me gusta hablar ni de carismas ni de liderazgos, sino de personas que en un momento determinado, en su lugar de militancia y de dirección, son, pienso yo en este caso concreto, Julio Anguita en relación a Izquierda Unida, imprescindibles para el fortalecimiento y desarrollo del proyecto. Yo creo que esto todo el mundo lo ve claro y en esta misma línea se va a pronunciar, vaya, no tengo ninguna duda, la Asamblea. Algunos de sus oponentes han querido ver por eso en la dimisión de Anguita, como coordinador general de Izquierda Unida, un golpe de efecto cuya última puesta en escena sería un retorno victorioso a la dirección de IU. No voy a insultar a nadie, no voy a atacarlo, sino que le voy a pedir, diríamos cariñosamente, a mis adversarios políticos, adversarios también cariñosamente porque son compañeros en Izquierda Unida, que escriban, que presenten documentos, que los debatamos en debates limpios, claros y abiertos ante la base y con la base, fundamentalmente con la base, y que los documentos que tengan contenidos más avanzados y más modernos que se impongan. Ojalá sea así. Yo lo estoy deseando. El carisma de Julio Anguita actúa como factor aglutinador sólido en una coalición que reúne a disidentes socialistas, comunistas, ecologistas e independientes.
Su electorado es igualmente heterogéneo. Julio Anguita, con gesto tímido, talante distante y maneras poco populistas, consigue sin embargo conectar con facilidad con la base social de Izquierda Unida. Su debut electoral le convirtió en el primer alcalde comunista de la España posfranquista. El califa rojo de Córdoba, militante del Partido Comunista de España desde hace 20 años, ha convertido a Izquierda Unida en la tercera fuerza política nacional y la tercera también en grado de aceptación, según las últimas encuestas. Yo asumo la historia del PC, la buena, la mala, la regular, la horrorosa y la sublime, y pretendo que lo que haya habido de malo se vaya mejorando. Pero yo soy hijo de mi historia, como soy hijo de mi padre y de mi madre. Si yo negase a mi padre y a mi madre lo que he sido, no tendría derecho a estar en sociedad. Esto es lo grande. Aquellos que cortan y pretenden que quitemos la hoz y el martillo, pretendiendo que con cambiar la etiqueta se cambian los contenidos, me parece que no son de este mundo. Las raíces de Anguita en el Partido Comunista están afianzadas. Queda pendiente el test, la prueba sobre su liderazgo en Izquierda Unida, que se decidirá a comienzos de año en Asamblea General. Cuando llegue la tercera asamblea, ya veremos lo que pasa. Porque si empiezo a adelantar, entonces fíjese usted lo que podría ocurrir. Estaría yo pensando en el cargo y no estaría pensando en para qué sirve el cargo. Y antes de hablar del sillón, yo prefiero hablar de para qué sirve el sillón. Julio Anguita ha dejado abierta la puerta al retorno. Ahora, recién cumplidos los 50, asegura que él, como el junco, disfruta de la virtud de la flexibilidad. Aquí está todo lo que necesita para grabar en cualquier condición.